Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de Rismer Group. Mi nombre es Francisco Centeno, soy asociado senior de la Practical Legal and Tax y hoy conversaremos un poco acerca del nuevo proyecto de ley de transparencia y alivio tributario que el órgano ejecutivo recientemente ha enviado a la Asamblea para su consideración. Especialmente nos centraremos en los 5 puntos principales de este proyecto, los cuales abarcan, primero, el perdonazo, que incluye la multa, los intereses y también el capital. Como segundo punto, la condonación parcial. Como tercero, una reducción en la prescripción de 8 a 4 años. Y como cuarto punto, una tasa efectiva real del 13%. Y por último, el nuevo régimen que agrupa tanto el IVA, el IT y el IOE para ciertos sectores. Para entender el alcance general, los incentivos y también los riesgos, hoy nos acompaña y vamos a conversar con Dolly Salazar, directora de Rismer Group, con bastante trayectoria, no solo en asesoramiento tributario, sino específicamente también en fiscalización. Muchísimas gracias, Francisco, por invitarme. La verdad que un gusto estar aquí para conversar un tema tan importante como es este proyecto. Para ir directo a materia, iniciaremos con el tema del perdonazo, el cual establece una condonación total. Esto incluye multas, intereses, pero también, y lo más interesante, el capital. Esto para deudas que estén hasta el 31 de diciembre de 2017 y dentro de un umbral menor a los 10 millones de bolivianos. Con este antecedente, Dolly, mi consulta es, ¿cuál es la lógica, cuál crees tú que es la lógica detrás de esta nueva política pública? ¿Este busca incentivar la formalización o es una medida tendiente a reactivar la economía? O tal vez la administración busca dar una limpieza considerando la gran mora que hay actualmente en materia tributaria. Yo creo, Francisco, que en realidad los 3 puntos que acabas de mencionar han sido tomados en cuenta al momento de elaborar este proyecto. No podemos negar la gran carga de mora tributaria que tienen las administraciones tributarias en este momento, producto de ejercicios de fiscalizaciones y procesos que fueron iniciados y que están muchísimo tiempo. Deudas que, como bien se han mencionado, son incobrables desde el punto de vista de la administración, pero desde el punto de vista del contribuyente también han sido impagables. Entonces, es una forma de hacer una limpieza y un empezar de nuevo, sin duda. Pero esta limpieza también tiene como finalidad, entiendo, y desde mi punto de vista, de generar una reactivación económica, que los contribuyentes dejen de sentirse presionados o forzados a que sus actividades se paralicen por tener medidas aplicadas, retenciones, ¿no? Y diversas medidas que aplica la administración tributaria. Entonces, creo que sí, es una forma de limpiar, es una forma de reactivar y también buscar la formalización, es decir, generar confianza en el contribuyente para que regularice su situación y reactive también sus actividades. Es importante también considerar, ¿no?, que en este tipo de políticas hay el riesgo de que el contribuyente no considere que esta práctica se va a dar futuro, ¿no? Que no maleduques, por así decirlo, al contribuyente de que en un par de años va a haber otro perdonazo total. Entonces sí, son muchas aristas, como dices, que se tienen que tocar, tanto a nivel ejecutivo como también de los contribuyentes. Pasando ahora al tema de la condonación, el proyecto prevé un esquema de regularización, esto para obligaciones a partir del 2018, que ya no incluye el capital, se centra únicamente en las multas y los intereses, y además te da ciertas facilidades de pago. Con toda tu experiencia que tienes, Dolly, en temas de fiscalizaciones, ¿qué pasa con los contribuyentes que actualmente están en proceso de fiscalización o con determinaciones ya establecidas o en recursos? ¿Qué implicaría estratégicamente acogerse? ¿Sería favorable? ¿Cómo podrían analizar? ¿Y cuáles son los riesgos de desistir, por así decirlo, a la condonación? O tal vez, ¿cómo documentarían? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a los contribuyentes? Este proyecto, si bien hoy por hoy está aún en un proyecto, es decir, no conocemos el detalle pormenorizado de cuáles van a ser las condiciones y los requisitos que van a tener que cumplir para poder beneficiarse. Este segundo punto también, que requiere un análisis estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes un proceso en fiscalización o tienes un proceso que se encuentra en vía administrativa, recursiva o en vía judicial, evidentemente tienes que evaluar si seguir en esas instancias, o sea, seguir peleando los conceptos, si tienes los elementos para demostrar que no correspondía a la determinación o el cobro que estás realizando en la administración tributaria, o por otro lado, realmente evalúas, ¿no?, la realidad, tu respaldo y consideras de que es mejor beneficiarte en esta oportunidad de esta condonación, que si bien es parcial, pues sí, tiene un gran beneficio porque elimina multas y elimina intereses, que normalmente son los componentes más altos. Y estamos hablando de periodos desde enero del 2018 en adelante. Entonces, es necesario realizar una evaluación estratégica para la toma de decisiones y esto va a estar sustentado en si tienes o no los respaldos para seguir un proceso, una defensa, o lo más conveniente, económicamente hablando, es beneficiarte en esta oportunidad de esta condonación. Comparto contigo, creo que lo más importante, Dolly, es justamente analizar, ¿no? Tener un encuadre que te ayude a determinar si es importante
tomar, si vale la pena que tomes como contribuyente la condonación, o si, como dices, es mejor seguir por las vías en las que estás. Y estamos hablando de procesos del 2018, que parece hace una eternidad. Y justamente esto va muy conexo a lo que vamos a hablar ahora, que es el tema de la prescripción, porque precisamente otro de los puntos que establece el proyecto es una reducción a la prescripción. Actualmente, el Código Tributario de Bolivia, como todos sabemos, establece una prescripción tributaria de 8 años. Incluso establece que reglas como que la ejecución de la deuda determinada es imprescriptible. Este nuevo proyecto plantea una reducción de 4 años, mucho más acorde a los términos que se manejan en la región, por ejemplo, que no son tan altos. Bolivia ha sido bastante criticada por la prescripción que tenemos actualmente. En la práctica, ¿qué crees que cambie? Si efectivamente el proyecto logra reducir la prescripción y pone un plazo a la ejecución, ¿quiénes serían los principales ganadores y quiénes los perdedores? Ya que inicialmente podrías pensar que los contribuyentes van a ganar y que el Estado estaría perdiendo capacidad recaudatoria, ¿pero realmente sería así? ¿O beneficiaría a ambos? ¿O tal vez es un error para los dos? En realidad, no nos olvidemos también de que el término de la prescripción ha ido cambiándose a lo largo de estos últimos años. Hoy por hoy estamos con un término de 8 años, con un proyecto a 4 años, que era el término que se tenía en un inicio con el Código Tributario. Considero que la modificación de este término no va a haber un perdedor. Considero que puede ser un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque ambos tienen que tener, tanto el sujeto pasivo, el contribuyente, ¿no? El ciudadano que se encuentra pagando sus tributos, tiene plazos por cumplir. Entonces, lo más enmarcado un derecho de igualdad es que la administración también tenga un plazo por cumplir y no tenga plazos o indeterminados o demasiado amplios para ejercer sus facultades. Vemos que en la realidad y en la práctica esta ampliación de plazo no parece haber dado un resultado tan efectivo, porque eso ha llevado hoy más bien a que tomen medidas como las que se están tomando de la condonación, ¿no? Justamente porque estamos hablando de deudas impagables, ¿no? O de deudas incobrables. ¿Por qué? Porque son de deudas de mucho tiempo atrás, que ha generado un incremento en interés y de sanción bastante altos. Entonces, el hecho de que ambas partes, tanto el sujeto pasivo, la administración, el ciudadano, también tengan plazos dentro del cual puedan ejercer sus facultades. Hoy por hoy el proyecto es 4 años para ejercer sus facultades de fiscalización, determinación, y 2 años para ejercer sus facultades de cobro, es decir, para aplicar medidas y cobrar efectivamente, lo que actualmente es imprescriptible, es decir, está sin plazo. Entonces eso también afecta a la seguridad de las empresas y de los contribuyentes al momento de poder planificar sus actividades, porque están a merced de la aplicación de medidas en un tiempo totalmente indeterminado. Entonces, creo que tener plazos y tener normas claras va a permitir tanto al contribuyente como a la administración a poder ejercer sus facultades, y por otro lado, el contribuyente también va a tener la posibilidad de defenderse en un tiempo oportuno y tener la documentación más a mano, ¿no? No es lo mismo defenderse dentro de una fiscalización con documentación de hace 3 años que tener que buscar documentación de hace 7 u 8 años. Claro, y precisamente como mencionas, este tema de la prescripción no solo afecta, o sea, afecta muchos aspectos, ¿no? A los contribuyentes, hasta te generan gastos administrativos muy altos, y el hecho, en 8 años puedes haber cambiado de gerente general, puedes haber cambiado de representante, de gerente de impuestos, y realmente tener la documentación a la mano puede cambiar totalmente la defensa en una proceso de fiscalización, que es un tema que vamos a tocar, me imagino, en otro de los podcasts, ya que estamos acá con una de las expertas en Bolivia en fiscalización. Pero bueno, pasando al siguiente punto, tenemos el tema de la tasa efectiva del IVA. Igual es un punto muy interesante en Bolivia, ya que, como saben, es una particularidad en varios espacios que hemos estado, en varias conferencias en los que hemos sido invitados, tocando con otros expertos de impuestos de otros países. Siempre se ha notado mucho cómo en Bolivia se aplicaba el IVA por dentro, y eso llamaba mucho la atención en comparación a otros países, que el IVA está por fuera. Lo que te genera, además, que la tasa que te señala la norma, que es del 13%, en realidad haya también una tasa efectiva del 14,94% sobre el neto. Y este proyecto planea justamente separar explícitamente el IVA de la factura y reflejar únicamente este 13% real. Considerando estas tendencias que hay en otros países que buscan una transparencia hacia el consumidor, donde las facturas detallan los impuestos, ¿cuáles crees tú, bajo tu experiencia, Dori, que serían los beneficios, pero también qué riesgos podría haber en trasladar ese enfoque a un mercado como este, como el boliviano? Desde mi punto de vista, creo que es totalmente beneficioso, porque se hace visible, ¿no? Para el ciudadano, para las empresas, qué porcentaje de impuesto o del monto que estás pagando, qué porcentaje corresponde al impuesto, ¿no? Hoy por hoy es un precio, ¿no? Y no sabes si ese precio incluye, no incluye el impuesto, ¿no? A veces se tiene que aclarar, no, quiero con factura, ¿no? O es más, dicen este precio es sin factura. Cuando visibilizas el impuesto, entonces permites dar transparencia y claridad a absolutamente todo el mundo en sus transacciones diarias. Entonces, a mí me parece que es una medida oportuna, ya era tiempo, porque como bien mencionas,
era algo que llamaba la atención, que en Bolivia teníamos que aclarar que el precio incluía el IVA, ¿no? Y en transacciones con empresas extranjeras tenías que establecer, ok, este precio es neto, adicional tienes que sumar el IVA, ¿no? Cuando en otro lado es claro que tu precio no incluye tu impuesto y el impuesto viene aparte. Así que creo que es un avance, genera claridad, genera visibilidad y va a permitir a que todos estemos al tanto de realmente cuánto estamos pagando de impuestos y cuánto de ese impuesto vamos a poder beneficiar en nuestro crédito fiscal. Considero, como dices, Dolly, el tema del IVA es súper importante en Bolivia, ¿no? Sigue siendo el impuesto más importante, creo, a nivel local, o de los más importantes, en temas de recaudación sobre todo también. Y hay mucha tela por cortar ahí también. Pero bueno, vamos a pasar al último punto que tenemos, que es el tema del nuevo régimen. Este régimen transitorio busca para pequeños contribuyentes que se unifique tanto el IVA, el IT como el IUE en una tasa pagada bimestralmente del 5%. Y esta con una vigencia además establecida de 3 años. El nuevo régimen, inicialmente, como lo estamos exponiendo, parecería súper provechoso para nuevos contribuyentes, tendería a fomentar la formalización además, pero algo que me preocupa y que lo hemos conversado antes contigo, Dolly, es que este 5% es sobre el ingreso bruto, no sobre la utilidad. Entonces, justamente está enfocado a pequeños contribuyentes en los cuales el margen es muy bajo, lo que puede a la larga ser bastante pesado para ese contribuyente. Teniendo en cuenta este contexto, ¿se estaría creando una puerta real para fomentar la formalización? ¿O tú consideras que este régimen puede generar de cierta manera distorsiones competitivas? Entiendo que la iniciativa es llegar a los nuevos emprendimientos, ¿no? Es decir, mostrar que hay la posibilidad de ser formales. Y esta formalidad también al sujeto pasivo, al contribuyente, al empresario, al que está recién emprendiendo, le va a permitir abrir puertas. Porque no te olvides que cuando quieres crecer y quieres tener relaciones con empresas más grandes o ser un mayor proveedor, te van a exigir tener un NIF, te van a exigir emitir factura. Entonces es una forma que se abran las puertas y que la gente que está empezando pueda poco a poco involucrarse también con las obligaciones. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy empiezas con un régimen general y luego vienen un montón de obligaciones formales, tener que presentar libros, presentar estados financieros, una serie de obligaciones que a veces ni siquiera tienen relación con los ingresos que estás percibiendo. Y si bien es cierto que este 5% va a aplicar sobre el ingreso y no sobre la utilidad, y eso va a depender mucho cuál es el margen que manejen cada uno de los negocios y los sectores, sin duda alguna. Sin embargo, creo que la finalidad es alcanzar a emprendimientos que tengan un movimiento de 400.000 bolivianos al año y en la medida que vayan creciendo puedan ir pasando al régimen general. Entonces, ya hasta ese momento ya van a estar familiarizados, ya van a tener una proyección de crecimiento. Entonces, si bien tenemos otros regímenes especiales que han nacido temporalmente y los tenemos mucho tiempo, creo que es una buena oportunidad para que la masa de contribuyentes crezca, pero con un régimen claro, un régimen que los acompañe en la medida de que vayan evolucionando en el mercado. Muchísimas gracias, Dolly. Parecería, por lo que hemos conversado, que se estaría yendo por un buen camino, que las 5 ideas propuestas en este proyecto que hemos conversado a grandes rasgos, porque hay muchísima tela para cortar, sí, de cierta manera podrían ayudar a cambiar un poco la perspectiva que se tiene actualmente en impuestos, ¿no? Con los últimos años, tal vez fomentar un poco más la formalización, que exista más contribuyentes. El contribuyente, además, como hablabas en el tema de la prescripción, sienta una seguridad jurídica, ¿no? Y creo que es importante también, ya para ir cerrando, dar algunos criterios, que cada contribuyente analice bien y tenga un buen equipo que le ayude a analizar si vale la pena acogerse a algunos de esos incentivos y cuándo no. Porque uno inicialmente escucha la palabra incentivo y directamente ya se quiere asumir y a la larga tal vez es una decisión incorrecta para el negocio. Entonces, como siempre hemos hablado con todos acá, el tema tributario no solo abarca impuestos, abarca toda la operación y se tiene que tomar decisiones integrales con equipos que estén capacitados para ayudarlos en ese aspecto. Me gustaría, para cerrar, que nos des unas palabras, Dolly, tal vez algunas recomendaciones. Sí, primero que nada agradecerte por la invitación, la verdad que es un espacio que nos permite conversar y de esta manera también poder hacer llegar nuestros comentarios sobre este nuevo proyecto que esperamos realmente que se llegue a promulgar de manera pronta y tener los puntos y los requisitos muy claros. Pero indistintamente, las empresas y todos los contribuyentes hoy día es necesario que evalúen su situación, verifiquen si efectivamente tienen o no deudas que estarían alcanzadas por estos beneficios y hacer un análisis estratégico si esto es conveniente o no. Y todo dependerá de cómo está la documentación respaldatoria que tengan y en adelante volver a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Francisco, y bueno, será en otra oportunidad. Yo te agradezco a ti, Dolly, y los invito a todos a acompañarnos en los siguientes episodios que tengamos del podcast.